México atraviesa una etapa marcada por desafíos de enorme complejidad. Sin embargo, en medio de las llamadas grandes agendas nacionales y globales, la relevancia de lo que ocurre en lo local suele pasar desapercibido, pese a que es un ámbito de gobierno que tiene un impacto más directo en la vida cotidiana. Es parte de lo que escribe Mario Luis Fuentes en su artículo en Excelsior titulado Volver la mirada hacia lo local. Querido Mario Luis, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Igualmente, Pascal, gusto verte. Así es, después de 5 semanas de mundial, de pensar, digamos, el mundo o lo global, debemos volver a insistir esta dimensión de lo local. Va desde lo que tú conoces muy bien, esto que llamamos la prensa nacional, que realmente es una visión del país o de la Ciudad de México. Y no se recoge la enorme realidad de lo que pasa todos los días a nivel de mercado, escuela, calle, lugares, recolección de basura, alumbrado, el Ministerio Público, sí. O sea, toda la realidad que enfrenta la población. ¿Y qué es lo primero que le importa a la gente, ¿no? Así es, y qué es lo que se pierde de vista. Donald Trump como que es la prioridad número 50. Y Ucrania, ¿no? Y Israel, y sí. Estas visiones de un mundo extraño. A mí, déjame introducir la extrañeza de este evento del día de ayer, cuando tenés ahí realmente pues, a un presidente americano que lo pongo en términos lo más objetivos, ¿no? Ha descolocado al mundo. Uh-huh. Pero ante eso, lo que yo planteo es que tenemos que volver a insistir que es lo local, es ese nivel mínimo de gobierno uh-huh. que se pierde en las noticias, que no aparece. Algunos destellos, ¿sí? La masacre, si se puede llamar de otra manera, lo de Zacatecas, alguna inundación, pero no lo cotidiano, lo día a día, lo que afecta, entre otras cosas, la realidad de que varias semanas los niños, niñas están fuera de las escuelas y eso genera dinámicas muy complejas en épocas de lluvias, lo decía la vez pasada, uh-huh. El tema de la humedad constante en casas y en lugares. Entonces, la mirada de lo local se vuelve fundamental y nuevamente el reclamo, exigencia, señalamiento mío es que cómo la autoridad sigue, sobre todo a nivel, digamos, de los gobernadores y presidentes, no se diga el tema de los legisladores, hablando de un mundo muy distante, muy lejano a la gente. Entonces, regresar a la mirada local es dar cuenta de que mucho de lo que está pasando no está siendo discutido, señalado. Y ahí es donde se resuelven también los problemas, ¿no? Por ejemplo, el problema de la seguridad. Hemos renunciado como país, no señalo ningún gobierno en particular desde hace tiempo. Hubo en algún momento un esfuerzo, pero hemos renunciado a la construcción de policías locales, ¿no? Que son las que podrían atender y tener una primera reacción sí. ante la sensación de que no deja quitarle el lenguaje de violación de los derechos, simplemente abusos uh-huh. totales, ¿no? Lo que pasa, estos conflictos que a veces salen en la calle, estos conflictos que surgen simplemente porque la población se ve muy estresada o muy aprisionada, y creo que hay en ese sentido una crítica a todos, o sea, ni los medios de comunicación y los gobernadores o presidentes municipales siguen hablando de una manera muy macro, muy grande, como si eso les diera dimensión de lo que están haciendo, y no regresamos a ver lo local, lo que tú dices, el maestro, el área de urgencias de un hospital, uh-huh. la situación de la banqueta o la situación de los parques, la situación del Ministerio Público, esas oficinas grises. Cada vez que yo paso seguido por alguna y siento una sensación de que no quisiera entrar, ¿no? Uh-huh. O sea, una sensación de la justicia. Sí, ojalá nunca tenga que venir a resolver un problema aquí porque así es. No me lo van a resolver. No, y al revés, una sensación que te puedes quedar adentro. Entonces, lo local se vuelve fundamental, y ahora que regresamos de estas 5 semanas de hablar de Israel, o hablar más bien de Irán sí. y hablar del Cabo Verde, y hablar de España, obviamente, y los demás países, tenemos que voltear la mirada a lo local. Esa es la ver, acabamos de dar una nota aquí que 4 años después de la terrible historia de Devani Escobar, uh-huh. en el mismo lugar encuentra un cuerpo, ¿no? Es brutal. Y es brutal, algo mayor, cómo la memoria se nos va, se nos pierde. Estos eventos deben estar más allá. No están. Y nuevamente el lugar, yo lo he estado trabajando mucho, esta idea del azoro, la sorpresa, ¿no? 10 cadáveres colgados en Zacatecas, uh-huh. después de una visita presidencial, y la respuesta, por lo menos mediática, es llegaron 400 más elementos de Fuerzas Armadas. Es lo mismo de siempre. Eso no va a resolver. No.
eran empresarios. Ya no es un tema de que eran los malos contra los malos, que es la narrativa. Es algo más complejo. Se pierde. Y ahora se pierde, y si tú ves las primeras planas de los periódicos, a General Nacional, parece ser que todo es el tema de que la Roja, como dicen, ¿no? ganó. Tiene que haber un espacio para lo lúdico, tiene que haber espacio para eso, pero no nos podemos olvidar de lo que sucede en ese ámbito inmediato. Así es, yo transformaría lo inmediato, lo urgente, y dejemos un espacio a lo lúdico a estas dimensiones que son para algunos, ¿no? Que haya cantado Madonna con no sé quiénes. Sí. No, bueno, se me hace fuera de proporción. Y preguntarnos qué hacen los ayuntamientos, ¿no? ¿Qué hacen los ayuntamientos, los cabildos? Sí. ¿Qué hacen los concejales? Sí. Necesitamos voltear la mirada a esas estructuras de gobierno. Sí. Fíjate que cuando me preguntan en conferencias o pláticas cómo involucrarse en la política, ¿no? Cómo resolver los problemas, tiene que ser desde lo local. Es decir, no podemos empezar a resolver los problemas desde arriba. Es imposible o es muy difícil. Estamos llegando nuevamente al dilema. Ajá. Viniéndose acá, de pronto me veo un camión que dice que un candidato quiere la alcaldía de Tlalpan. O sea, ya hay toda una construcción del poder con el poder para replicar, no los mejores, los que tienen las capacidades de poder pagar un autobús. O sea, vamos a seleccionar más de 1,600 autoridades, alcaldías, y no necesariamente estamos pensando en los mejores. Y creo que habría que exigirles una cosa, que terminen ese periodo, porque la enorme mayoría de ellos están ahí en lo que pueden brincar a otro puesto. Comprometerlos, a ver, señor, ¿usted quiere ser presidente municipal? Comprométase que va a estar hasta el último día en esa posición. Así es. Necesitamos revisar, porque en el fondo nuestra enorme crisis empieza porque las gentes que están en esos puestos enormemente importantes para el local, para la familia, para la escuela, son gente que lo que busca es un espacio para brincar al siguiente. Y no necesariamente son los mejores, son los que tienen las capacidades económicas o las relaciones políticas. Hay un vaciamiento ahí que tenemos que enfrentar. Gracias, Mario Luis. Gracias. Volver la mirada a lo local. No se pierde el artículo de Mario Luis Fuentes en las páginas de Excelsior este lunes.